Nos acompaña hoy en Rota, en la sede de Izquierda Unida, nuestro compañero José Manuel Mariscal, que es senador por la provincia de Cádiz, y el motivo de su visita es tener un encuentro con el personal del Comité de la Base, de Comisiones Obreras, de la Base Naval de Rota, para recoger las quejas del comité, que como todo el mundo sabemos, van dirigidas a la pérdida continua de unos años a esta parte del personal civil español, sustituyéndose por personal civil norteamericano, incumpliéndose por lo tanto el tratado bilateral. Además, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida le vamos a trasladar una serie de inquietudes, no solo del ámbito laboral, sino también del tema de la servidumbre, el pago de la servidumbre militar, el tema del IBI por los inmuebles no afectos a defensa, sobre el que pesa sobre nuestro ayuntamiento, una demanda por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Hacienda de la devolución de las cantidades de IBI de una serie de años, de 5 años para acá, que ronda en torno a 10 millones de euros que le está reclamando el Estado español al pueblo de Rota. El Ayuntamiento de Rota, como sabéis, está recurriendo, pero los recursos los está perdiendo uno a uno. Muchos nos tememos que cuando haya cambios de gobierno, tanto en uno como en otro sentido, la maquinaria cobratoria, impositiva, se ponga en marcha. Y además la lucha continua, la lucha histórica, le vamos a hacer llegar la lucha histórica del pago por servidumbre, porque la base naval de Rota nos tiene constreñido nuestro desarrollo económico, es un monocultivo lo que existe dentro de la base. Rota depende económicamente de la base, depende por tanto de los designios de convenios internacionales. En el momento en que Estados Unidos no le interese, se irán, y los roteños nos quedaremos pues ante la falta de alternativa, sin nada. Por eso exigimos, desde Izquierda Unida venimos exigiendo históricamente el pago por la compensación dirigida a eso, a crear un tejido productivo diferente. Toda esa materia le vamos a trasladar a nuestro compañero senador, José Manuel Mariscal, para que lleve una pregunta o eleve una moción, una propuesta al Senado. ¿Hablo yo? Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta comparecencia. Encantado de estar en la ciudad de Rota con mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida y con los compañeros y compañeras del Comité de la Base, a los cuales pues vamos a atender como es nuestra obligación, y vamos a tratar de ayudar desde nuestra modesta aportación. Saben que tenemos 2 senadores, somos la tercera fuerza política de este país, y que el Senado es un sitio bastante áspero donde hacer política, pero donde sí se pueden trasladar iniciativas al Gobierno. Tenemos oportunidad de escuchar de primera mano, aunque hemos estado atentos y siguiendo tanto este caso como otro incluso más grave, como puede ser el de Morón de la Frontera, fruto de lo mismo, y fruto de más que de una decisión del Gobierno norteamericano, lo que nosotros detectamos, y es la primera iniciativa que vamos a trasladar en forma de pregunta o preguntas, en función del trabajo que veamos que hay que desarrollar. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al Gobierno de España que cumpla con su obligación patriótica de defender a sus nacionales y a sus trabajadores de Rota. Y eso significa que tiene que el Gobierno español alzar la voz ante el Gobierno norteamericano y exigir el cumplimiento del tratado bilateral. En cuanto al personal de la base en Rota, estamos tremendamente preocupados, porque sabemos que aquí, como en otras localidades también de Andalucía, donde ha habido y sigue habiendo bases norteamericanas, ya lo comentaban, el desarrollo económico de estas comarcas está sustanciado, prácticamente se ha hecho una apuesta para que el desarrollo económico esté basado exclusivamente en estas bases. Y claro, nos preocupa mucho porque ante la situación en la que se encuentra el tejido productivo
en esta comarca, tanto industrial como agrícola. Es necesario algo que rompa con la dinámica de las políticas neoliberales que nos han traído hasta aquí y que están haciendo que haya una consecuencia de la crisis que están pagando los de siempre. Es decir, los de abajo, el pueblo trabajador, los sectores populares, y que nos lleva una vez más a exigir la inversión pública en sectores con futuro, en sectores que puedan ser llevados adelante por hombres y mujeres con capacidad y con ganas de trabajar, y que de esa forma se atienda al desarrollo económico y a la valía de nuestros profesionales y de nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras y de nuestro pueblo. La combinación de ambas cosas pues, es lamentable para una ciudad como esta, y es nuestra obligación, ya decía con humildad, de trasladar al Gobierno de España las preguntas y las iniciativas y servir de altavoz de estas reivindicaciones. Creemos que es lo que nos corresponde como representante público, en este caso, escuchar y trasladar a los gobernantes responsables de esta situación no solamente el cuestionamiento de lo que están haciendo, sino el ofrecimiento de una alternativa, y exigir al Gobierno de España, insisto, en que alce la voz, igual que alza la voz para otras cosas cuando es conveniente a sus intereses. Cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, o y en este caso cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad, de Rota, pues no se le escucha. Ellos nos vienen cada 2 por 3 cuando hacemos cuestionamientos y preguntas sobre qué es lo que unas bases norteamericanas hacen en suelo español y cuáles son las alternativas a su posible o futura desaparición. Y sin embargo aquí lo único que nos responden es con el silencio y con la absoluta pasividad para defender los intereses de estos trabajadores. Por lo tanto, mostrar nuestra disposición desde Izquierda Unida, tanto en el Senado como en el Congreso, a trasladar allí donde haga falta y ayudar en la medida de nuestras posibilidades y lo que esto pueda suponer de altavoz en estas instituciones a que esta cuestión se solucione lo antes posible y podamos ver también una perspectiva de futuro para Rota. Me llama mucho la atención, confieso que lo desconocía hasta este momento, lo relacionado con el IBI, pero es una cuestión sangrante, porque vemos una y otra vez cómo determinadas instituciones, si por un lado se le está machacando a los ayuntamientos con una ley de financiación que no permite asumir las competencias que les son propias en condiciones de dignidad para sus ciudadanos, para sus ciudadanas, de los servicios que se prestan. Si seguimos apretando la tuerca y damos otra vuelta de tuerca más, y lo que hacemos es, en la ciudad de donde vengo, quitarle a la Iglesia, bueno, en toda España, ¿no?, pero donde tenemos una especial conflictividad ahora con la jerarquía católica y eclesiástica a cuenta de la mezquita de Córdoba, que se inmatricula por 30 euros en el registro de la propiedad y que luego no se paga el IBI por parte de las propiedades que tiene la jerarquía eclesiástica, y que con esto pase exactamente igual, ¿no? Y que al final resulta que los que pagan no son ni siquiera los ayuntamientos, los que pagan son los ciudadanos, porque no tienen capacidad los ayuntamientos de poder prestar los servicios que deben de prestar a la ciudadanía. Eso sí, fomentar que los ayuntamientos, a través de las privatizaciones y a través de la especulación urbanística, adquieran recursos financieros, en eso no hay problema. Y eso es lo que se ha venido fomentando por parte de los sucesivos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, y nos encontramos con este hecho sangrante, como digo, que acabo de conocer, y que me parece que también exige de una explicación por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Hacienda, para que, si por un lado no tenemos empleo suficiente en la ciudad de Rota y por otro lado machacamos a la entidad, institución, ayuntamiento que se tiene que encargar de prestar unos servicios que es incapaz de prestar por falta de financiación, aparte de por otras cosas. Lo digo para el futuro, porque otras cosas no nos faltarán en el futuro, como voluntad política y ganas de cambiar las cosas, ¿verdad? Y eso es para lo que estamos aquí hoy, y para trabajar, para seguir trabajando y poner nuestra capacidad al servicio de la solución en la medida de nuestras posibilidades de los problemas concretos de la gente. De representante de los trabajadores de la base naval de Rota desde hace ya algún tiempo, no por primera vez, sino ya de forma reiterada, hemos retomado la iniciativa de intentar hablar con todos los grupos políticos
con una finalidad obvia y manifiesta. La primera y fundamental es defender nuestros puestos de trabajo dentro de la base naval de Rota. Más allá del posicionamiento que tiene Izquierda Unida, el cual conozco perfectamente en relación con lo que significa la presencia de bases extranjeras norteamericanas en nuestro territorio, sí es cierto que siempre se han hecho eco de nuestras demandas y gracias a sus representantes en más de una ocasión hemos conseguido elevar alguna que otra petición, proposición no de ley, propuestas. Es cierto que en su día mantuvimos un contacto bastante estrecho y directo con el Partido Socialista. Es cierto que entonces el Partido Socialista estaba en la oposición. No deja de ser cierto que es un trabajo digno desde nuestro punto de vista y en defensa de nuestros intereses bastante loable, pero también es cierto, y lo tengo que decir así de la misma manera, que tan pronto entraron en el Gobierno, pues se olvidaron del trabajo que habían hecho de oposición, hasta el extremo de que nosotros personalmente les demandamos, ni más ni menos, que cumpliesen con lo que se habían comprometido con nosotros mientras que estuvieron en la oposición. Vale. Decía algo ante el senador y yo quiero hacerme eco de ello porque nos afecta directamente. Hay una cuestión que es sumamente importante, que yo creo que es la madre del cordero. Y la madre del cordero pasa por lo que se llama el Tratado de Cooperación o de Amistad, firmado entre el Reino de España y los Estados Unidos. Yo, personalmente, desde mi capacidad, deduzco, entiendo y presumo de que puede bordear claramente la Constitución. Y ese mismo tratado es el que obliga a la Administración española, en todos los aspectos, a tener que asumir como propio los intereses de la parte americana y defenderlo incluso ante la parte social. O sea, a cualquiera que tenga un poquito de entendedera se dará cuenta que es una pérdida de soberanía total. Ese es también laboralmente nuestro gran hándicap. En pleno siglo XXI, en pleno estado de derecho democrático, en un estado de ex-bienestar como el que estamos viviendo, todavía los trabajadores de la base, trabajadores españoles en España, no se nos permite negociar cuestiones tan fundamentales dentro de una negociación colectiva como es jornada, como es requisito de cualificación, como es niveles de clasificación, salario, que es lo más importante. Yo no sé la gente que nos puedan oír o ver o leer, pero vamos, yo tengo el mal vicio, el defecto de trabajar por dinero. Ocasionalmente hago otro tipo de cuestiones, pero trabajo por dinero. Hay un detalle que se suma a esto, y es que desde hace algún tiempo, concretamente creo que fue en noviembre del 2011, cuando a bombo y platillo se convoca una rueda de prensa donde comparecen el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el equivalente al ministro de Defensa, el secretario general de la OTAN y el por entonces presidente del Gobierno, el señor Zapatero. Aunque después el tratado lo firmara el señor Morené. Morené creo que fue, en fin, no sé si fue el actual de Defensa o el de Exteriores. La cuestión es que se nos anuncia que llegan los barcos antimisiles y que fundamentalmente la madre del cordero es que eso, entre otras cosas, va a generar literalmente lo que está escrito, y está en la hemeroteca, unos 1000 puestos de trabajo, entre puestos de trabajo directos y puestos de trabajo indirectos. Rota tiene una tasa de paro que supera las 4000 personas, entre hombres y mujeres, más de 4000 personas en paro. Eso significó pues que personalmente a nosotros, que estábamos en el comité, la gente empezaron a llamarnos, bombardearnos, preguntando, llevándonos currículum, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad del cordero? Ya tenemos aquí el segundo barco, quedan 2 más por venir, pero ya tenemos aquí el segundo. Está ahí, tiene su muelle, su base, la tiene aquí en Rota. Pues desde que se anunció que iban a venir los barcos a que llegó el segundo, no se han generado no solamente ningún puesto de trabajo, sino que somos 130 y pico de trabajadores menos. Somos menos trabajadores. Se siguen amortizando puestos de los compañeros que se van jubilando, que se les da una incapacidad, etcétera, etcétera. Entonces esto nos preocupa. Hombre, nuestra situación no es ni parecida, de momento, a lo que está ocurriendo con los compañeros de Morón, a los que quiero hacer una clara referencia. Allí es un clarísimo abuso, porque allí son ya 3 ERE efectivos los que han tenido lugar. Y eso es lo que, al fin y al cabo, nos tememos nosotros, que es lo que quieren hacer con la base de Rota. La base de Rota, los americanos la quieren moronizar. La quieren moronizar, quieren minimizar al máximo los puestos de trabajo españoles y aquellos que salgan en situación de contrata, que no todas las contratas son iguales evidentemente, pero sí es cierto que la precariedad brilla, y no precisamente por su esencia, sino por su realidad. Entonces, a partir de ahí, este proceso que hemos iniciado, de hablar con todos los grupos políticos, porque esperamos y deseamos que el próximo gobierno sea completamente distinto. Esperamos y deseamos que
algunos pierdan las mayorías lo suficiente para que otros partidos puedan hacer otro tipo de cuestiones. La intención nuestra es que se revise el tratado bilateral y especialmente en lo que nos afecta a nosotros, que es el anejo número 8 y el 6, que son los que recogen las relaciones laborales. Una cosa que es evidente, lo que es intolerable, como los sectores conservadores dentro de la nación no sean en sacar a pasear la bandera nacional, pero sin embargo, como bien dice el compañero, dejan abandonados a sus propios conciudadanos, que compartimos instituciones, y lo que sí es cierto es que ese abandono de puestos de trabajo por parte del personal local no deja de ser una realidad cuando se descapitaliza de personal cualificado al pueblo de Rota. ¿Cuántos estudiantes tenemos en las distintas capitales formándose y demás que no podrán ejercer su labor dentro de Rota? ¿Por qué? Porque no tenemos alternativas. Si siempre se ha hablado que la fuente de ingresos de Rota es la base y después hay un sector como el turístico que no deja de ser parcial, donde solamente funciona X meses al año, donde el trabajo es completamente precario, y no podemos afianzar a esa población que se está preparando, a esa población que está formada, a esa población que no va a quedarle más remedio que irse o bien al extranjero o a otras localidades a ejercer su trabajo, al final lo que nos estamos quedando es con un pueblo que está realmente abandonado en su futuro, ya que no se abren otras vías laborales para sus propios vecinos. Si bien la base fue la base de ingresos de la mayor parte de la población de Rota durante un tiempo, con todos los ingresos indirectos que generó, a día de hoy la base no deja de ser un lugar donde cada vez se generan menos puestos de trabajo, donde los sueldos cada vez son más precarios, donde los contratos laborales que van saliendo son cada vez peores y más precarios, donde yo he llegado a ver incluso contratos laborales por 5 horas a la semana, 8 horas a la semana, incluso, me atrevería a decir, incluso hay otros ejemplos más sangrantes. ¿Qué es lo que esperamos en un futuro cuando la población de Rota más cualificada se tenga que ir? ¿Qué es lo que nos va a quedar cuando en Rota no haya alternativas? Nosotros lo que realmente pedimos a los gobernantes de la nación, desde Madrid hasta el mismo Ayuntamiento de Rota, es que alcen la voz, que den un puñetazo en la mesa y que fomenten no solamente que se genere empleo en Rota, sino que se genere un empleo de calidad, donde las nuevas generaciones que son cada vez más formadas se queden en el pueblo, porque eso al final son lo que van a generar que haya una ciudad donde haya un nivel de vida de calidad, donde todo el mundo podamos vivir a unos niveles medios de calidad. En fin.